digamos, esa herencia que queda en el cual decimos mi religión es la mejor, yo tengo la verdad absoluta, entonces tengo que repartir, digamos, el evangelio, la iglesia católica, no el evangelio por todos lados. Fíjate vos que hoy todavía vemos en nuestras iglesias la frase salva tu alma. Si no sos católico, tu alma se va al infierno. Es un poco la consideración de la espiritualidad de antes. Hoy hay otra postura dentro de la iglesia, no dentro de toda la iglesia, dentro de grupos eclesiales que van al encuentro de otra manera. ¿Vos estás en qué grupo? Yo estoy en un grupo en el que estamos mezclados de todo, digamos. No, porque vos dijiste que somos la parte romana. O sea, No, somos, o sea, católica, apostólica, romana. Okay. Nuestra religión. Sí. ¿Y pero qué corriente tenés dentro? Pues yo sé más o menos de toda la actividad de los trascendentalistas y el movimiento de liberación. ¿Vos estás dentro de eso? Yo me adhiero a una cierta reflexión de la teología de la liberación. Pero los parámetros en los cuales la teología de la liberación ha nacido no son válidos para África. Sí ciertos principios, pero no la elaboración del concepto, porque es propia y situada en nuestra realidad. Desde mi experiencia, yo he intento ir al encuentro y a la escucha de la cultura. Y junto a ellos, respetando su manifestación religiosa, trabajar junto a ellos. Esto no significa que aquel que viendo el actuar de la comunidad cristiana quiera adherirse a ella, lo puede hacer libremente. Nosotros no vamos a decir si no se bautizan están todos condenados, para nada, es otra la actitud que nos lleva y que nos mueve. Creemos que como dice el Evangelio, hemos recibido gratuitamente y hay que dar. Esto que uno siente que ha recibido en la vida es el poder entregarlo también a otro. Cuando digo entregar ¿qué? Entregar un mensaje que nos libera, que es un mensaje común a todas las religiones, que está presente en todas las religiones, que es el amor al prójimo. Y que esto se lo vive dentro de una familia, de una institución, pero que no necesariamente se debe institucionalizar cuando uno quiere vivirlo junto a otro. Lo podés vivir gratuitamente, vos siendo lo que sos y yo siendo lo que soy. ¿Por qué? Muy lindo lo que dijiste recién. Pero ¿por qué en tu caso particular encaraste el rol social desde lo religioso? Desde lo religioso, bien. Yo creo que... Llegó, digamos. Bien. Yo descubrí en ese momento de discernimiento personal que desde esta opción que yo he tomado podía entregar, digamos, todo mi tiempo y toda mi vida a esto que interiormente mi corazón sueña y que mi corazón desea. Ciertamente se puede hacerlo desde todos los lugares donde uno está. El por qué es algo que se despierta dentro. Yo no quiero darle un contenido de decir es por esto. Lo sentí y lo experimenté en mi vida como que es el camino por el cual yo me sentía llamado a hacerlo. Ante esta realidad... Más que nada la pregunta es enfocada a cómo opera y qué incidencia tiene el sector público y el sector privado dentro de la realidad que tiene, cómo participa o si participa y quién más participa. Sí, se participa muy poco. En general la sociedad civil vive muy extraña, digamos, a todos los movimientos políticos, por lo menos ahí en Costa de Marfil. Costa de Marfil está en guerra desde hace 4 años. Se dividió el país en dos, el norte está tomado por los rebeldes y el sur lo mantiene todavía el gobierno. Una guerra creada por Francia y Estados Unidos por la reserva de petróleo que se ha encontrado en el territorio marítimo de Costa de Marfil. Desde nuestra comunidad trabajamos junto a otras comunidades religiosas y a otras instituciones o otras religiones en un proyecto que se llama Réseau Justice et Paix. Réseau como Vía, Justicia y Paz, Europa-África.
en el cual hay un grupo de sacerdotes trabajando en Bélgica por los derechos humanos de estos pueblos. Y en los lugares de misión, cada una de nuestras misiones trabaja en la concientización civil de sus derechos, de sus obligaciones, o sea, una formación que los ayude a integrarse, digamos, y ser protagonistas de su propio destino. Y en los cuales hay abogados, bueno, hay gente que asesora y que defiende ante distintas instancias, en Naciones Unidas, en las cuales se tiene una voz, y nunca voto, pero sí una voz, por lo menos para decir lo que se piensa. ¿Y el sector privado mismo dentro de África, y alguna participación dentro de África o dentro de Europa también, o pequeña también como el sector de... Sí, el sector privado, yo creo, vos te referís concretamente a empresas. África es como la vaca a la cual hay que sacarle la mayor cantidad de leche posible. Entonces, por lo menos desde lo que yo he visto, hay muy poco compromiso, muy poca repercusión digamos, en el compromiso que ellos pueden tomar para con la gente. Es más un explotar que un intentar llegar y ayudar. Son todas empresas extranjeras que van, sacan todo y vuelven a su país. No sé si leyeron hace 4 o 5 días atrás un artículo que salió en La Voz del Interior sobre República Democrática del Congo, el problema que está a la base, que es este mineral, que no recuerdo bien cómo se llama, que se utiliza para toda la tecnología moderna, en los celulares, en toda la electrónica. Todos los conflictos que hay en África, 15 conflictos armados actualmente, de los cuales conocemos 2 o 3, pero hay 15 conflictos armados en este momento en África, a la base están todas estas grandes multinacionales que provocan el conflicto para después comercializar con una de las partes y poder sacar todo lo que sea posible. Tengo una duda. ¿Por qué crees vos, personalmente, que es necesario evangelizar África? Sí, ahí tenemos que discutir sobre el concepto de evangelizar, porque donde hoy nosotros estamos, evangelización o de lo que hemos recibido, quizás la connotación del concepto pueda jugar en forma negativa. Yo personalmente diría que hoy por hoy la Iglesia comprende cómo evangelizar, el llevar un mensaje necesario para todo el pueblo, que es un mensaje, como decía, común a todas las religiones del mundo y en el cual están a la base los valores y la dignidad de la persona. Entonces, en ese sentido, donde descubramos en nuestro medio, en nuestro lugar, que esos valores no son respetados, que la dignidad humana no está siendo considerada, siempre va a ser necesario y urgente evangelizar, recordar, insistir, convencer de la necesidad de respetarnos los unos a los otros. Yo creo que la base de la evangelización está allí. Que para nosotros cristianos lo hacemos desde el mensaje del Evangelio, en el cual descubrimos ciertos valores que nos ayudan a considerar un mundo distinto, un mundo posible, lo que nosotros llamamos el reino de Dios, el que tendrá otros nombres, el que tiene otros nombres en otras religiones y en otras culturas. Yo creo que a la base de la evangelización está eso, llegar a hacer posible un mundo en el cual nos respetemos y nos consideremos, y que en ese mundo descubramos la presencia de este Dios que nos da la vida, y que al mismo tiempo desde el cristianismo lo vivimos de una manera y que desde otras religiones se viven de otras maneras también. Pero recordar esta relación trascendental y esta necesidad de un mundo nuevo. ¿Esas son tus razones? Mis razones. ¿Cuál es el rol de la mujer? El rol de la mujer en este país en Estado. Bueno, existe la poligamia allá, ¿sí? Varias mujeres para un hombre, acá también. Varios hombres
No es oficializado. para una mujer. No, porque acá no está oficializado, hace culturalmente. Desde nuestra mirada, podríamos decir cosa que una africana no estaría tan de acuerdo conmigo, de que los africanos son machistas, porque hacen la mayor parte del trabajo, se encargan de la educación de los hijos, son las que trabajan en el campo, las que cargan el agua, a veces de grandes kilómetros. Sí, sin embargo, yo lo que he podido ver es que la mujer tiene un gran poder de decisión sobre el hombre en las decisiones que hacen a la vida no me gusta utilizar la palabra tribu, a la vida de la comunidad, en la cual la mujer quizás no decida, porque está el consejo de ancianos que deciden los cuales no hay mujeres generalmente, pero que son escuchadas y son tenidas en cuenta. Yo creo que hay un equilibrio en ese sentido. Por un lado uno ve y uno a primera vista dice realmente la situación de la mujer es muy dura. A mí una cosa que me impactaba cuando le dabas las manos a una mujer era sentir la callosidad en sus manos, ¿no? que mostraba toda su vida de dureza, ¿no? de exigencia diaria. Y después con el tiempo descubrí que no era tanta la sumisión de la mujer, y que también ella tiene sus espacios en los cuales culturalmente es escuchada y reconocida. No tengo una síntesis sobre eso. Creo que habría que pasar muchísimos años más para que pueda opinar más abiertamente sobre ese tema. No lo llegué a percibir del todo.